Buenas tardes, bienvenidos a esta semana de IT Essentials. En esta oportunidad vamos a empezar a ver el capítulo número 3 de NetACAD, ¿verdad? Donde hablamos sobre armado de computadora. A veces se genera cierta confusión, ¿verdad? Porque en el capítulo 1 yo les pedí que utilizaran un simulador para, digamos que diseñar una computadora, y entonces también lo ven como armado de computadora, pero eso es, digamos, en el capítulo 1 lo estábamos viendo desde el punto de vista de escoger cada parte de la computadora, ¿verdad? Entonces, por eso les pedí que utilizaran el simulador. Ustedes digan, bueno, tal procesador, en tal motherboard, de una manera virtual, hacer un poquito esa práctica, ¿verdad? De escoger lo que va a tener una computadora. Ahora en el capítulo 3 vamos a ver armado de la computadora, pero desde el punto de vista de agarrar un desarmador y empezar a quitar todas las partes y después volverlas a poner, ¿verdad? Entonces, ahorita sí estamos hablando de desarmar y armar computadoras. Espero que ahí aclaramos un poquito las ideas. Bueno, en este capítulo pues vamos a ver lo que sería el proceso de desarmar una computadora, más o menos lo que sería el primer arranque de una computadora, y también así brevemente lo que sería actualizar algún computadora, ¿verdad? Que eso de son trabajos que nos pueden caer, ¿verdad? Que llega alguien y dice, mire, quiero cambiar mi disco duro por uno más grande, entonces tenemos que saber qué recomendar o estamos viendo el rato sobre la práctica. Vamos a ver sobre armado de la computadora, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver desde el principio lo que sería abrir el gabinete, que en Guatemala se llama CPU, ¿verdad? Pero gabinete, digamos. A ver si no se me va y digo CPU, pero saben que me refiero al gabinete, ¿ok? Entonces, digamos, cuando nosotros vamos a abrir la computadora, yo, digamos, hay dos cosas que obsesivamente siempre les pido primero. Entonces, no importa si a ustedes les dijeron que la computadora no servía o lo que sea, ustedes siempre tienen que probar la computadora. O sea, tienen que probar a ver si conectan todos los cables, le conectan el monitor y prueban si enciende, ¿verdad? Porque ahí a veces creen que no funciona y sí funciona, y a veces le dicen a uno que la computadora sí funcionaba y no funciona, ¿verdad? Entonces, antes de tocar cualquier cosa, hay que garantizarse de que cómo está la computadora, ¿verdad? O sea, o qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene para evitar algunos problemas con los futuros clientes, ¿verdad? También por ahí yo les pido una boleta de recepción de equipo, ¿verdad? Donde ustedes ponen computadora, tal marca, tanto de RAM, tanto de disco duro, y con cables, sin cables, con teclado, no sé. Entonces, para que ustedes se acostumbren también a que cada vez que reciben algo hay que hacer un como que pequeño inventario de qué es lo que tiene la computadora, y así ya evitar conflictos, ¿verdad? Porque hay que sí tenía, que no tenía, entonces no, así ya tenemos una evidencia, el cliente nos firmó de qué fue lo que entregó y así estamos de acuerdo, ¿verdad? Evitamos malos entendidos. Ya entrando en materia sobre abrir el gabinete, pues lo primero que hay que hacer es preparar el área de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí yo siempre les pido que dispongan de una mesa, ¿verdad? Que de preferencia no sea, como les dijera yo, como de metal o de madera. Bueno, madera no es tanta conductora, pero sí puede rayar un poco, pero que si fuera una superficie como de melamina o algo así, que sea sólida y que no, de metal no, ¿verdad? Para poder poner los componentes ahí. Entonces sí que sea una superficie suficientemente amplia, ¿verdad? Que no, que ustedes no estén topando o algo así, ¿verdad? Porque me ha pasado que a veces ya en los exámenes finales o prácticas de este curso, sí, no preparan bien el espacio de trabajo, ¿verdad? Porque hay computadoras en los salones, entonces
no quitan las computadoras, entonces pues no tienen espacio para trabajar y que se les caen cosas o por el estilo, ¿verdad? Entonces, como aquí la idea es tener buenas prácticas, entonces empezamos con preparar bien el área de trabajo, ¿verdad? Para que ustedes puedan eh, mantener un buen orden de cómo van quitando todas las cosas. Eh, Hay diferentes, digamos, con los gabinetes, son más o menos cuando uno ya ha desarmado unos cuantos, ya empieza uno a tener idea de por dónde van. Con las laptops creo que ahí sí es un poquito más complicado porque todas son diferentes. Entonces, pero siempre, o por ejemplo, acá con los gabinetes, pues también hay unas que no tienen marca, ¿verdad? Entonces uno no puede hacer una investigación previa de cómo desarmar el gabinete, cómo quitar las piezas, ¿verdad? Entonces, si es una computadora de marca, mi recomendación es que ya sea que busquen el manual, el manual técnico se llama, o que busquen un video en YouTube, ¿verdad? De cómo se desarma esa computadora. Entonces, ahí le van a decir dónde trae sus abre fácil, le llamo yo, que son unas trabitas que se mueven para que algunas piezas salgan bien fácil. Y dónde están los tornillos que tienen que quitar y todo, ¿verdad? Entonces, siempre hacer una investigación previa de la computadora antes de desarmarla sería buenísimo, ¿verdad? Porque así no estamos como que dando pasos a ciegas. Las computadoras son, digamos, siempre tienen algún abre fácil o algún truquito ahí que hay que ver, ¿verdad? Entonces, con la práctica uno ya va conociendo, digamos, para dónde se mueve un seguro o algo que tenga para poder quitar ya las piezas más fáciles, ¿verdad? Hay unas tapaderas que solo apachan un botoncito y se quitan, hay otras que hay que quitar 3 tornillos y cosas así, ¿verdad? Entonces, ahí con la práctica ya se va agarrando más confianza, pero sí, de verdad a veces me llevan unas computadoras que parecen rompecabezas y la verdad es que a mí me encanta eso porque así descubrir cómo se quitan esas piezas es parte de lo que me gusta de estar trasteando esto, ¿verdad? Entonces, ahí repitiendo, antes probar la computadora, por ahí también, si el cliente necesita, ¿verdad? Hay que rescatarle backup porque para evitar riesgos y después ya probar si la computadora funciona y recibir el equipo, ¿verdad? Preparar el área de trabajo y después, pues ya cuando empezamos a ver la computadora por dentro, entonces ya vamos a ver, em, digamos, cómo instalar una fuente de alimentación. Aquí está hablando sobre cómo instalarla, pero digamos, igual para desarmar sería el proceso inverso, ¿verdad? Em, Cuando desarmamos o armamos computadoras, la pregunta del millón, así, es si quitamos primero la fuente o la ponemos primero, ¿verdad? O sea, cuando estamos armando. Entonces, ahí sí que mi criterio, ¿verdad? Y como soy profesor, es el que manda. Nada, tampoco. Mi criterio es que la fuente de poder es lo primero que quitamos y de igual manera cuando estamos volviendo a meter todo en el gabinete es lo primero que ponemos, ¿verdad? Porque a veces también si no quitamos todo eso es difícil sacar la motherboard, ¿verdad? Entonces ahí es cuestión de ver. En los gabinetes pues ya tienen un espacio designado para dónde va a ir la fuente de alimentación, ¿verdad? Utiliza unos tornillos diferentes, pero igual nosotros a la hora de desarmar tenemos que identificar bien dónde estamos poniendo los tornillos y por eso es que yo les recomendaba que, por ejemplo, usaran un pastillero o un estuche así que tenga compartimientos para saber dónde van poniendo los tornillos y que no se les mezclen, ¿verdad? Porque a veces uno los va poniendo muy ordenadamente encima de la mesa y alguien pasa moviendo o pasando la mano encima y ya revuelve todos los tornillos y uno se hace bolas, ¿verdad? Entonces, por ahí pues también al estar viendo los cables de adentro de la computadora, sí se pueden amarrar con un cinchito o algo para que ya se miren más ordenados adentro de la computadora. Entonces, ahí es parte de lo que se puede hacer, ¿verdad? Aquí, digamos que cuando estamos instalando la motherboard, en la motherboard se puede, antes de meterla al gabinete, se le puede poner el procesador, se le puede poner la memoria RAM
y en algunas se le puede poner también los, di- digamos que el disipador y el ventilador que lleva, ¿verdad? Entonces se pueden poner antes de meterla al gabinete. Entonces aquí tal vez el punto más importante que podría recalcar es el procesador, ¿verdad? El CPU, ese que estamos viendo en la figurita de la derecha. Les voy a pedir que nunca lo toquen con la mano sin ningún tipo de protección, ¿verdad? Más si son como yo, que son personas que dan toques eléctricos, entonces solo necesita una medio descarga y de una vez el pobre procesador muere miserablemente, ¿verdad? Entonces, como política, yo digo, de preferencia no anden tocando el procesador y si por alguna razón lo tienen que tocar, que pues utilicen unos guantes que sean aislantes, ¿verdad? Para no dañar nada. Los pines que tienen estos que como puntitos que se miran aquí abajo son súper delicados. A mí me ha pasado que de repente viene alguien y me dice, es que yo los quería limpiar con wipe y de una vez es un asesinato eso, ¿verdad? Entonces hay unos que tienen unos como unas puntitas, ¿verdad? Son bien delicadas, se tuercen rápido, entonces ahí hay que tener mucho cuidado y siempre estos tienen una marquita para saber de qué lado va, porque algunos lo ponen al revés, por ejemplo, y después aprietan el seguro y adiós procesador, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos de la mother son muy sensibles a las descargas electrostáticas y por lo tanto, digamos, mi política sería usar guantes, ¿verdad? Y tener siempre cuidado de no poner ninguno de esos componentes sobre metal, ¿verdad? Que ahí puede haber daños o sí pérdida de naves, ¿verdad? En la parte de aquí de arriba del procesador es donde se aplica la pasta térmica. Llama la pasta térmica. Lo que hace es que ayuda a que este cuadrito, digamos, haga un buen contacto con el disipador y que logre extraer el calor del procesador que genera al funcionar para que el ventilador ya lo saque, ¿verdad? Y entonces va quitándole calor al procesador. Para darles una idea, sería como un radiador de un carro, pero en seco. Entonces, a nosotros lo que nos toca es limpiar este procesador, digamos, de preferencia sin quitarlo, y aplicarle una nueva telita de pasta térmica y después volver a colocarle el disipador y el ventilador encima. Para quitarle la pasta térmica antigua, yo lo que recomiendo es que utilicemos un papel mayordomo, ¿sí? Que no deje pelusa y alcohol isopropílico. Entonces, limpiamos como que de la orilla para el centro y para ir quitando la pasta térmica, procurando que no haya derrames aquí afuera de pasta, porque tiene su riesgo también. Y después ya cuando esté bien limpito el procesador, ya aplicamos la nueva pasta. Ahí en la pasta térmica hay dos tipos de pasta, ¿va? Que sería la pasta gris y la pasta blanca. Entonces, siempre a mis alumnos les digo, en un principio utilicen pasta blanca, que es la pasta de principiantes, porque la pasta gris, aunque es mejor, es metálica. Entonces, por ahí hay algunos que tocan con los dedos la pasta y como es metálica, después si se tocan un ojo, pueden perder el ojo, ¿verdad? Entonces no quiero que eso pase, obviamente. O también si echan mucha pasta de la gris, si hay un poquito de derrame, como es metálica, va a ser circuito. Entonces un circuito aquí definitivamente que no conviene. Entonces, por eso prefiero que utilicen de la pasta blanca, que esa es cerámica. Y entonces, si se derrama un poco, lo más que puede producir es calentamiento, pero con el calentamiento podemos vivir, ¿verdad? Lo limpiamos y volvemos a echar pasta, ¿verdad? Entonces, esperaría yo más adelante ya mostrarles un video más o menos de cómo, de qué tanto es tanto para aplicar pasta, pero también yo recomiendo que se utilice una como paletita de nucita, ¿verdad? Duvalín creo que se llama el otro, así. Para aplicar la pasta, ¿verdad? Que nunca la toquen con los dedos de preferencia, ¿verdad? Para evitar riesgos. Regresando a la instalación
El procesador, pues siempre tienen un lado de cómo ponerse, ya que tienen que casar bien antes de que usemos el instrumento de presión, que aquí no se mira muy bien, pero es más o menos como este gris que está aquí abajito. Entonces ahí siempre la parte más delicada, ¿verdad? Em, para la memoria RAM, yo siempre pido que las toquen únicamente de las orillas, ¿verdad? No toquen ni los chips ni los pines, porque también son bien delicadas, ¿verdad? A veces alguien dice, no, no pasa nada, y agarran la memoria RAM así muy tranquilamente, y después cuando la ponen simplemente ya no funciona, ¿verdad? Entonces es siempre por las descargas electrostáticas. Entonces también, al igual con las memorias RAM, siempre que las toquen, les recomiendo usar guantes, ¿verdad? Mejor aislar, y cuando las pongan sobre la mesa, ¿verdad? Cuando las estén quitando, eh, alfombra antiestática sería lo mejor, pero si no hay, pues por lo menos en hojas de papel, ¿verdad? No, no sobre una mesa directamente, digamos, menos si es de metal o algo así, ¿verdad? O algunos he visto que ponen la memoria RAM sobre las tapas de la computadora, entonces eso sí que no, ¿verdad? Entonces, metal con metal nunca, así, o dispositivo de computadora sobre metal nunca lo vayan a poner, ¿verdad? Siempre hay que manejar todo eso con cuidado. Al momento de poner las memorias RAM, pues la memoria RAM también tiene lado, no entra de cualquier lado. Tiene una ranura que también le llamamos muesca. Entonces hay que ver bien dónde está esa muesca para que entre bien la memoria RAM, ¿verdad? Entonces tiene un par de seguritos que ayudan a que la memoria se quede sostenida. Entonces lo mejor es insertar la memoria RAM y que los seguros se pongan solos. Igual para sacarla solo se separan los seguros y la memoria sale. Entonces ahí más adelante también con la práctica ya lo van a ver a qué me refiero, pero es bueno ir aclarando estos puntos, ¿verdad? Eh, cuando ya tenemos la placa madre con el procesador, el disipador, el ventilador y la RAM instalados, entonces ya la podemos poner adentro del gabinete. Entonces ahí las placas madres siempre traen unas salsas que evitan que la placa tope directamente con el gabinete de la computadora, ¿verdad? Entonces siempre hay que verificar que estén bien esas salsas, ¿verdad? Para que no haya ningún problema, y también los conectores de donde se pone monitor, mouse, teclado y todos esos tienen unos agujeritos en el gabinete donde salen, entonces hay que ver bien cómo van conectados esos, ¿verdad? Eh, digamos, en cuanto a las unidades, esto sería como discos duros o lectores de DVD. Entonces estos ya traen sus de color, se llama bahías, ¿verdad? Como podemos ver aquí más o menos en esta foto. Y usualmente van sostenidos por 2 o 4 tornillos, como se mira por acá en el lado derecho, ¿verdad? Entonces ahí siempre lo que yo recomiendo es que tengan mucho cuidado, por ejemplo aquí con este disco duro, como diría yo, la parte verde nunca se toca, ¿verdad? Entonces siempre no tocar esta parte verde, y cuando dejan el disco duro sobre una mesa, que esta parte verde esté hacia abajo, ¿verdad? Siempre y cuando que la mesa no sea metálica, pero para evitar que alguien por ahí pase y ponga los dedos aquí en la parte verde, ¿verdad? Porque hay que evitar que haya riesgos. O sea que ustedes el disco duro lo agarrarían más o menos de esta parte cafecita, ¿verdad? Para ya moverlo, sacarlo y levantarlo. Entonces, por ahí también, digamos, particularidad que es delante de la computadora. Entonces, digamos, el disco duro sale hacia atrás, pero las unidades de DVD salen hacia adelante. Entonces, siempre hay que ir viendo bien dónde están los abrefáciles para que se suelten. Y cuando se sueltan también hay que tener precaución, porque ya me ha pasado que la unidad de DVD cuando la sacan sale disparada para adelante y ahí hasta el piso de una vez, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre cuidado, ir viendo cómo sale eso, y advierto que esa es unidad de adelante. Ok, vamos a hablar un poquito sobre instalación de tarjetas de adaptador. Entonces, las tarjetas, las más comunes, pues son las de red, las de televisión
o algunas de puertos USB. Utilizan ranuras PCI o PCI Express, ¿verdad? Que son las más comunes en la actualidad. Si miran una computadora más antigua, trae otras ranuras algo raras, pero digamos en la actualidad son PCI y PCI Express. Entonces, tal vez para las computadoras más recientes, lo más probable es utilizar una tarjeta ya sea para poder conectarse inalámbricamente al Internet, ¿verdad? Porque las tarjetas para conectarse al Internet por cable, eso ya la tienen integrada en la motherboard en la actualidad. Antes no, antes venía separado. Y digamos, estas se instalan en unas ranuras blancas de la motherboard. Y las que sí nos vamos a encontrar también son las tarjetas de video, como esta que está en la foto, pero estas incluso hasta traen su propio ventilador y sistema de enfriamiento, entonces utilizan más energía eléctrica, entonces hay que ver que la fuente de poder tenga los conectores necesarios para poder poner esa tarjeta, que si no, no aguanta. Voy a pausar aquí porque esta es la parte 1 de la presentación. Espero que ahora sí haya parado la grabación. Sí. Se volvió a... Dije, creo que alguien me está reiniciando la grabación.